Ok, vamos a iniciar. El Dios de pactos. ¿Por qué es importante nosotros hacer un estudio sobre lo que es el Dios de pactos? Nosotros tenemos canciones, ¿verdad? Que son alusivas al Dios de pactos y muchas veces nosotros las cantamos y sin necesariamente tener un conocimiento profundo, un conocimiento claro, exacto a lo que la palabra de Dios se refiere sobre lo que es el Dios de pactos. Por eso nosotros tenemos que hablar de la importancia de estos pactos y es que nos dan una mayor comprensión de lo que es el plan de Dios para con la humanidad. Y esto lo vamos a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos un sinnúmero de pactos, ¿verdad?, que se realizan en la Biblia, pactos que no necesariamente tienen que ver con Dios, que se realizan de persona a persona, pero tenemos pactos específicos que vienen de la mano de Dios para expresarle el plan que Él tiene para el hombre y para la humanidad. Lo segundo es que nos ayuda a reconocer la naturaleza inmutable de Dios. Hay algo que es importante que nosotros entendamos y es que Dios tiene un compromiso consigo mismo. Es que Dios no puede engañarse, Dios no puede mentirse y Dios no puede faltarse a sí mismo. Y esto lo hace por medio de los pactos. Y lo tercero es que es la base, ¿no? Como yo les mencionaba, es la base para el estudio escatológico de los libros de Daniel y Apocalipsis, que ya estos dos eh, necesitamos que pongan. Allá afuera, prende la luz, tal. Dale. Oh, ya, ahí estamos. Ok. Les decía que es la base para el estudio escatológico de los libros de Daniel y Apocalipsis, que es lo que nosotros trabajamos ya a nivel de la escuela de liderazgo, a nivel de la escuela de liderazgo, que luego más adelante todo el que quiera participar está invitado. Lo primero es nuestro índice temático que nosotros vamos a trabajar en esta serie de estudios, ¿verdad? Vamos a ver generalidades, que son definiciones, vamos a ver las clases de pactos, vamos a ver la naturaleza de los pactos y en eso nosotros vamos a agotar el día de hoy. Y luego vamos a ir pacto sobre pacto. Ustedes están viendo que nosotros tenemos ahí 8 pactos, que va desde el pacto edénico, pacto adámico, pacto noético, ahí dice niético, pero es noético, abrámico, mosaico, palestino, davídico y el nuevo pacto. 8 pactos importantes de la palabra de Dios que va desde el Edén, que va hasta que sigue con el pacto que Dios hizo con Adán, luego con el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, pacto palestino, pacto con David y luego el nuevo pacto a través del Señor Jesucristo. Es importante mencionar que cada uno de estos pactos, ¿verdad? Tiene un objetivo particular, pero que dentro de estos 8 pactos nosotros le vamos a prestar especial atención a lo que es el pacto abrahámico, al pacto palestino, al pacto mosaico también, debo decir, al pacto palestino, pacto davídico y el nuevo pacto. Estos 3, la semana que viene, nosotros lo vamos a trabajar juntos porque son cortos, son 3 pactos, ¿verdad?, que tienen una referencia principalmente para su momento histórico, pero ya estos pactos que nosotros vemos desde Abraham hasta el nuevo pacto, vemos que tienen un carácter eterno, ¿no? Y eh, que tienen un gran sentido para nosotros porque tiene que ver con el plan eterno de Dios. Quiero saber si todos pueden ver la presentación antes que nada, si todos están viendo la presentación. Díganme ustedes. Se les hace, todos pueden ver la presentación, la diapositiva blanca y roja. Sí, amén. Todos. Amén. Perfecto. Amén. Perfecto. Excelente. Excelente. Amén. ¿De qué estamos hablando? Perfecto, perfecto. Ok. Bien.
Lo primero es que cuando nosotros hablamos de pacto, nosotros mencionamos dos palabras, una hebrea y una griega. La palabra hebrea es berid, la palabra griega es diateque, y estas dos palabras lo que tienen que ver es con pacto, alianza o un testamento. Y evidentemente un pacto, una alianza o un testamento está dado por dos partes. Y aquí yo le pongo la referencia bibliográfica. Siempre es bueno que cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, siempre utilicemos un buen diccionario. En este caso es el Diccionario Bíblico Ilustrado. En este sentido, es importante que nosotros veamos que todos los pactos, todas las alianzas, todos los convenios tienen que haber dos partes. No hay forma de hacer un pacto con una sola persona o con un solo grupo, con una sola nación, sino es con dos partes. Y un pacto indica las relaciones entre, vamos a ver, Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, o entre nación y nación. Y es bueno que nosotros veamos en cada uno de esos pactos que se utilizan elementos temporales, pero también elementos que son eternos. Siempre nosotros vamos a ver y vamos a encontrar ejemplos donde hay algún elemento que marca la importancia o la trascendencia o el compromiso de ese pacto. Um, Siempre vamos a ver o de alguna manera se ofrecen animales o se hace un gesto, como es en el caso de David y Jonatán, que uno se quita la capa, Jonatán se quita la capa y se la da a David. Siempre hay un elemento que distingue ese pacto. Nosotros vamos a ver pactos de individuos con otros individuos. El ejemplo dentro de los ejemplos, nosotros vamos a ver en Génesis capítulo 21, versículo 22. No sé si ustedes recuerdan esta historia de Abraham y Abimelech. En este pacto, en este pacto nosotros vamos a ver un compromiso de animales, ¿no? Abraham hace como un compromiso identificándolo con animales. Nosotros vamos a ver aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 18, verso 3, nosotros vamos a ver el mencionado pacto de Jonatán con David o David y Jonatán. Estamos hablando de pactos de individuos con otro individuo. Y en este sentido es el compromiso que se hace entre dos personas. Pero también vamos a ver pactos de un individuo con un grupo de individuos. De una sola persona con un grupo de personas. Y aquí en Génesis 26, 28 es cuando nosotros vamos a ver más bien a Isaac haciendo pacto con la gente de Abimelech. Eso nosotros vamos a ver en Génesis 26, 28. Un individuo, Isaac, grupo de individuos, ya el pueblo de Abimelech. Pacto entre naciones, nosotros vamos a ver un ejemplo en Éxodo capítulo 23, versículo 32, que es cuando Dios le dice a Moisés que no haga pacto, es decir, que la nación de Israel no haga pacto entre naciones. Y ya nosotros vamos a ver pactos que se dan dentro de la esfera social, que nosotros ejemplo de ello lo vemos en Proverbios en el capítulo 2, versículo 17, donde el sabio Salomón, nosotros vemos que hace como una referencia a la mujer insensata, a la mujer perversa que dice que deja a su marido, el pacto que hace con su marido para irse a hacer cosas malas. Haciendo esto como una alusión es una referencia a un pacto dentro de la esfera social. Es decir, que nosotros vamos a ver cómo la Biblia nos da ejemplos de diferentes pactos, ¿no? Todo en la vida, los compromisos principales en nuestra vida están dados por medio de pactos, individuos con otros individuos, con un grupo de individuos, con naciones y también dentro de la esfera social. Y de aquí nosotros vamos a lo que es el pacto divino. Anteriormente describimos lo que es el pacto en términos generales, saber lo que es un pacto, pero ahora, que es a lo que a nosotros nos interesa, saber qué quiere decir la Biblia con respecto a un pacto divino. Para el estudio de pactos, específicamente el pacto como el de Abraham, el de Moisés, el pacto palestino y también el pacto de David, a mí me gusta mucho usar un autor que se llama Pentecost.
Es un libro viejo, es un libro de 1989, pero es de los mejores que existe hablando de escatología bíblica. Se llama Eventos del Porvenir, pero él hace el estudio de estos pactos de manera muy clara, detallada, y me gusta, ¿no? Entre otras fuentes, yo les recomiendo esa. Y lo primero es, nosotros necesitamos ver dos definiciones sobre lo que es un pacto divino. Lo primero es que es una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo mediante la gracia por la fórmula libre yo, y esto es necesario que nosotros lo guardemos, por una fórmula que tiene que ver con el yo, y es a conocer bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Es decir, que hay una definición del pacto divino que la fórmula clave es el yo, es decir, la disposición de Dios. Y lo segundo es una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional que es mutuo con el hombre, con la fórmula contingente si tú, para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en caso de que falle. Y esto parece muy sencillo, amados, pero esto es muy, pero muy importante, porque al día de hoy nosotros vemos personas que predican, que son predicadores, que son evangelistas, que son ministros, que son, bueno, un sinnúmero de cosas, que hablan del pacto de Dios con el hombre, hablan de las condiciones del pacto de Moisés, como si fueran las mismas condiciones del pacto de la gracia. Saben que no hay que ofrecer sacrificios, saben que no hay que matar ningún animal, pero aún seguimos diciendo en nuestras predicaciones que el pacto de gracia está condicionado a. Y nosotros vamos a ver aquí cómo hay dos tipos, hay dos definiciones de gracia que obedecen a tiempos distintos y a condiciones distintas. Por ejemplo, en la primera definición nosotros estamos hablando de un convenio incondicional. Y en ese convenio incondicional está el yo de Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios, el bendecir de Dios. Y en la segunda definición hay un convenio condicional que está dado por la fórmula si tú. Es decir, que ya en esta fórmula no está el querer de Dios, sino que el que recibe el pacto tiene un papel muy importante para poder recibir las bendiciones que Dios quiere traer. En ese sentido, nosotros tenemos que hablar de dos clases de pacto, dos clases de pactos, condicional e incondicional. Hay un pacto condicional, un pacto cuyo cumplimiento depende del receptor del pacto y no del que hace el pacto. Escuche bien, el condicional va a depender del receptor y no de quien hace el pacto. Y en este sentido, aquí que nosotros vemos ese sí condicional, si tú obedeces, si tú haces esto, si tú haces lo otro, si tú me llamas así, me dices acá, haces esto. Entonces aquí nosotros vamos a ver lo que es el pacto de Moisés, el pacto mosaico. Y aquí nosotros vamos a ir a todo el Pentateuco, nosotros vamos a ir al libro de Éxodo, al libro de Levítico, al libro de Deuteronomio. Ahí nosotros vamos a ver un pacto que es temporal, porque es importante que nosotros sepamos que de todos los pactos que hay en la Biblia, este de manera particular es un pacto temporal, que está vigente y está presente en la nación de Israel hasta el sacrificio del Señor Jesucristo. Este pacto condicional. Y eso es importante que nosotros lo sepamos porque nosotros no podemos mezclar la gimnasia con la magnesia. Y a veces queremos incluir elementos de este pacto condicional en lo que es el pacto dado a través del sacrificio del Señor Jesucristo, que es eterno. Este es condicional, este es temporal, este es incondicional y es eterno. De aquí a que el pacto incondicional, su cumplimiento depende solo, oiga bien, o solo de quien hace el pacto. Este pacto incondicional es externo del sí condicional.
Aquí no aplica lo que el receptor del pacto pueda hacer, sino que depende solo de la autoridad e integridad. Y me gustaría como subrayar esto de la autoridad y de la integridad de la persona que realice el pacto, sin importar los méritos del receptor. Entonces ya aquí el receptor, ya es el cumplimiento de las bendiciones no depende de lo que el receptor haga, de los méritos que tenga, de lo que pueda hacer, de su condición, sino que todo depende de el que está haciendo el pacto, que en este caso es el Señor. Y aquí es que nosotros entramos en el nuevo pacto. Y entonces aquí, fíjese que aquí hay dos filosofías sumamente claves, sumamente clave, que nosotros también las discutimos en la Escuela de Liderazgo, que es el calvinismo y el arminianismo, que son las doctrinas de la gracia. Y aquí nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque recuerde que el estudio de los pactos nos ayuda a nosotros a comprender cuál es el plan de Dios con el hombre. Y muchas veces nosotros hacemos una mezcla. ¿Por qué? Porque Calvino traía una enseñanza sobre la gracia y entramos sobre las doctrinas de la gracia. Calvino traía una enseñanza sobre la gracia de que no hay nada que nosotros podamos hacer. Nosotros somos salvos por gracia, nosotros somos salvos por voluntad de Dios. Y por otro lado, Arminiano, que es otro filósofo pentecostal, otro teólogo, ¿no? Otro escritor de la reforma, posreforma, entonces dice, no, es que nosotros tenemos que cuidar la salvación por medio de la obediencia, porque si no la salvación la podemos perder. Entonces, en este sentido, tenemos que valorar en qué consiste este pacto incondicional de Dios, en qué nosotros podemos, cómo nosotros podemos descansar de que las bendiciones que nosotros recibimos, especialmente la gracia de la salvación, está dada por medio de un pacto condicional o un pacto incondicional. Y aquí es que nosotros vamos a lo siguiente. Y es que un pacto incondicional puede incluir ciertas bendiciones condicionales sin cambiar el carácter incondicional del mismo. Y no es un trabalengua, es que es así. Es decir, nosotros podemos tener un pacto incondicional, es decir, que no depende de la fórmula si tú, sino que depende del yo, de la bendición de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios para con nosotros. Pero ese pacto incondicional puede incluir ciertas bendiciones que están condicionadas a la obediencia, sin necesariamente perder el carácter incondicional del pacto. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, iglesia? Digan sí o no. Amén. Amén, amén, pastora. Amén, amén. Entonces, yo le hago una pregunta aquí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cierto o falso? ¿Las bendiciones condicionadas demandan un pacto condicional? ¿Cierto o falso? Cierto, porque tenemos que portarnos bien para recibir las bendiciones. Ok, ¿quién da más? ¿Las bendiciones condicionadas demandan un pacto condicional? ¿Quién más? Sí, porque depende de nuestra actitud, depende de nuestra... Baja eso, bájalo. Lisa, paga eso. Lisa. She's racing, you go back. Let me have it. Ahora sí. Dime, mi amada Miriam. Te pusiste en mute. Ok, ¿quién más? Las bendiciones condicionadas, hago esta pregunta, base a lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Las bendiciones condicionadas demandan un pacto condicional? Sí. Claro que sí, pastora.
Amén. ¿Quién más? Diga Oh, usted, siervo. porque cuando Dios habla en Deuteronomio, creo que 28:13, si no malinterpreto, le está hablando que tiene que portarse bien para recibir esas bendiciones. De lo contrario, no va a recibir. Porque es igual que nosotros los hijos, si nuestros hijos no se portan bien, no van a recibir lo que nosotros tenemos para ellos. Amén. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién me da una respuesta? Bueno, yo me acabo de unir ahora, pero tengo una opinión sobre eso que usted pregunta, pastora. Dime, amada. Yo opino que quizás no son condicionales al 100% por dos factores. La gracia de Dios, que a veces cuando aún sin merecer una bendición, Dios como quiera decide concederla, quizás como para trabajar en nosotros nuestra manera de hacer las cosas o carácter quizás, pero mi otra postura es que, ¿por qué no al 100%? Quizá Dios no es que anula del todo proveer la bendición, sino que hace que tarde más en que nosotros la recibamos para igual modificar una conducta no deseada por parte nuestra. Bien, fíjense que yo quiero que nosotros hagamos la diferencia aquí sobre lo que es pacto y sobre lo que son las bendiciones. Yo quiero que usted haga dos columnas mentales. En un lado ponga pacto y en otro lado ponga bendiciones. Yo estoy hablando, la pregunta que yo estoy formulando aquí es en base a las bendiciones condicionadas. Un pacto tanto condicional, el pacto condicional evidentemente todas sus bendiciones van a estar condicionadas. ¿Sí o no? En un pacto condicional, todas las bendiciones van a estar condicionadas. Por ejemplo, es el pacto mosaico, donde nosotros vamos a ver, como mencionó nuestro hermano Donato, que las bendiciones están asociadas a la obediencia. Si tú me obedeces, si tú haces eso, si tú haces lo otro, es un pacto condicional que tiene incluidas bendiciones que son condicionadas a lo que Dios le decía al pueblo que tenía que hacer. O sea, la responsabilidad estaba en el pueblo de recibir esas bendiciones junto con el carácter del pacto. Ahora bien, hay un pacto que es incondicional, que no tiene que ver, que el objetivo final del pacto no tiene que ver con el receptor, sino que con quien da el pacto, que tiene que ver con Dios. El carácter del pacto es incondicional, pero ese pacto incondicional de Dios, que depende de Dios, que es dado por gracia de Dios y no por lo que nosotros podamos hacer, ese pacto incondicional puede tener incluida bendiciones que sí son condicionadas. O sea, yo tengo un pacto incondicional y ejemplo de ello, nosotros pusimos ¿cuál? ¿El pacto incondicional? ¿Cuál fue? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Ese pacto incondicional, que es el pacto de salvación, que es el pacto de gracia, que es el pacto a través del Señor Jesucristo, tú y yo, iglesia, tenemos que estar claros de que no hay nada de lo que yo pueda hacer para yo ganarme la salvación. No hay sacrificio humano, no hay forma alguna, aunque yo viva encerrada en una habitación orando, no hay forma humana de yo poder hacerme meritoria de la salvación. Ese pacto de salvación es dado por gracia, es un pacto que Dios quiso darle a su pueblo por él y se cumple por él, porque él dijo que él iba a enviar a su hijo para que fuera a la cruz del Calvario, derramara su sangre y nosotros podamos recibir salvación. Solamente lo único que tenemos que hacer es creer en él.
creer en Él. Y en ese sentido, ese pacto que es incondicional de Dios, entonces trae consigo muchas bendiciones que están condicionadas a la obediencia. Por ejemplo, el Señor le dice a la juventud, mira, honra a tu padre y a tu madre para que los días sean alargados. Es una bendición, ¿sí o no? Pero está asociada, Claro que sí. esa bendición de tener larga vida está asociada a obedecer a papá y a mamá. Pero eso está dentro del pacto incondicional. Pero aunque está condicionada a obedecer a papá y a mamá, el carácter del pacto no se ha perdido. Todavía sigue siendo la salvación por gracia. ¿Me doy a entender? Entonces, en ese sentido, las bendiciones condicionadas no necesariamente demandan un pacto condicional. Y aquí es que a veces, muchas veces en el mensaje nosotros nos confundimos, porque le decimos a la gente, no, tú para poder ser salvo, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. No, 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 eso es por gracia. Ahora, para tú ser bendecido, obedece. Amén. Así es. Amén. Para tú ser bendecido, Amén. obedece. Ahora, la salvación sigue siendo dada por Dios, no por mí, pero para yo poder tener todas las bendiciones que hay en el reino de los cielos, que ya Dios la dispuso para mí, que están ahí para su pueblo, entonces todas esas bendiciones están condicionadas a mi obediencia. Por eso hay que obedecer. Esto no es un asunto de nosotros poder decir, ah, bueno, yo soy salvo, que Dios tenga cuidado de mí, yo hago lo que yo quiera, porque Dios, eso es lo que se llama el hipercalvinismo, que eso es otra cosa. Y después nosotros podemos hablar sobre las doctrinas de la gracia y esos son otros 20 pesos. Tampoco podemos decir que si yo no hago X o Y cosa, pierdo la salvación, porque entonces le estaríamos dando un carácter condicional al nuevo pacto y no es así. Entonces nosotros estamos claros de que yo camino bajo un pacto que es incondicional de Dios, pero que al mismo tiempo ese pacto incluye un sinnúmero de bendiciones que están condicionadas a la obediencia. Y como están condicionadas a la obediencia, entonces yo tengo que estar claro que tengo que obedecer para recibirlas. Lo próximo es la naturaleza de estos pactos. Y nosotros tenemos que hablar de 4 puntos importantes cuando nosotros hablamos de la naturaleza de los pactos. Y lo primero es que nosotros cuando estudiamos los pactos tenemos que verlo primeramente en el sentido literal. Y muchos de ustedes saben, si no lo saben todos, y es que la primera norma de interpretación bíblica, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera norma de interpretación bíblica? ¿Cuál es? Cuando usted está leyendo un texto, cuando usted lee un texto en la palabra, ¿cuál es la primera norma de interpretación bíblica que usted aplica? En el caso mío, La norma literal. fiel al texto. ¿Perdón? En el caso mío, soy fiel al texto. Eres fiel al texto porque la primera norma de interpretación te dice que tú tienes que buscar el sentido literal del texto, ¿sí o no? Correcto, correcto. Lo primero que tú buscas cuando tú lees cualquier texto, no solamente los pactos, sino cualquier texto de la palabra de Dios, usted tiene que valorar qué es lo que literalmente le está diciendo la Biblia con ese texto. Y después de ahí es que usted comienza entonces a valorar la doble referencia, el significado simbólico, el sentido figurado y todo lo demás. Pero lo primero es lo literal. En este sentido, cuando nosotros vamos a los diferentes pactos que comenzamos en el pacto del Edén, cuando Dios le dice a Adán y cuando Dios está hablando con Adán y Eva, nosotros tenemos que transportarnos al escenario de Adán y Eva. ¿Y qué era lo que Dios le quería decir a ellos específicamente? Cuando Dios le dice a Adán y Eva que se multipliquen, que ellos estaban puestos ahí para enseñorear la tierra. O sea, Dios le estaba hablando a ellos y hay un sentido literal. Nosotros, la primera mención no puede ser, no, porque Dios le hablaba a ellos, pero en sí le hablaba a la humanidad y en el futuro le hablaba a la iglesia. No, no, le estaba hablando a Adán y Eva que se multiplicaran y llenaran la tierra. Se acabó, ¿verdad que sí? De la misma manera, el pacto de Abraham, que nosotros lo vamos a ver en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15, ¿no? Donde Dios le está prometiendo a Abraham una gran descendencia. Usted dice, bueno,
En sentido espiritual, excelente, claro que sí, 14 generaciones después vamos a ver a David, 14 generaciones más, vamos a encontrar a Zorobabel, 14 generaciones más, vamos a llegar al Señor Jesucristo. Y hay todo una genealogía donde llega a Cristo y también la iglesia, y en Él nosotros todos somos bendición. Eso está bien, pero la primera interpretación de eso debe ser ¿cuál? La promesa dada a Abraham, el pacto dado a Abraham, y por eso es que nosotros vamos a ver el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ese pacto tiene que ser cumplido en Isaac y en Jacob. Y en ese sentido nosotros vamos a ver la literalidad de ese pacto cumplido en sus hijos de manera inmediata, Isaac, Jacob, luego a los 12 hijos de Jacob, y luego cumplirse en toda la nación de Israel, para luego entonces cumplirse en el Señor Jesucristo y luego cumplirse con la iglesia. Asimismo, nosotros cuando vemos el pacto palestino de Dios reforzar la nación de Israel, de convertirla, de fortalecerla, ¿no? Y asimismo el pacto davídico, nosotros tenemos que valorar la nación de Israel primero, para entonces nosotros ir a buscar otro significado. Lo segundo es que nosotros tenemos que ver el carácter eterno de todos los pactos. El carácter eterno. Hay pactos que nosotros vamos a verlo, tal vez, bueno, una descripción breve, y podemos encontrarle un sentido espiritual importante a nivel del futuro de la iglesia, pero nosotros vamos a ver que hay pactos que son sumamente claves e importantes, que marcan un destino que es eterno. Y por eso yo les decía que esto era la base para el estudio de Apocalipsis y Daniel. Y es que cuando nosotros vemos pactos como el pacto de Abraham, como el pacto de David, como el nuevo pacto, es ahí donde nosotros vamos a entrar en esos pactos que son eternos, que tienen un cumplimiento ya en la presencia de Dios en la eternidad. Todos los pactos de Israel son eternos, exceptuando el pacto mosaico, que es temporal. Entonces es importante que nosotros, cuando leamos el Pentateuco, cuando nosotros vayamos a Deuteronomio, cuando vayamos a Número, cuando vayamos a Levítico, ciertas fracciones también de Éxodo, ya en la segunda parte del libro, cuando ya el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, ¿verdad? Está en el desierto donde Dios le da los mandamientos. Yo quiero que nosotros estemos claros, porque es necesario que usted entienda que ese pacto es temporal, que tiene vigencia hasta que llega el Señor Jesucristo, claro. Eso no implica que nosotros no vamos a alimentar el estudio de esos libros. Y eso no implica que nosotros no vamos a absorber todo lo que hay allí para interpretarlo a la luz de la persona de Jesucristo y así nosotros poder enseñarlo. Hay corrientes que son muy radicales y que solamente se van a la enseñanza del Señor Jesús, y lo de ellos es solo Cristo, Jesus only, es como se llama aquí, Jesus only, que es solamente la enseñanza de los evangelios del Señor Jesucristo, y la ley, la Torá, eso queda, ya, eso pasó, eso no tiene ninguna validez. Tampoco creo que uno deba ser tan extremista. Yo creo que toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora bien, cada escenario tiene una función en la Biblia, y esta dispensación del pacto mosaico tiene su función para el pueblo de Israel, que a cada vez que nosotros lo vamos a estudiar, que lo vamos a citar, que lo vamos a poner como parte de nuestro mensaje, tiene que tener un cumplimiento, tiene que tener un sentido en el Señor Jesucristo, que es maravilloso. Yo quiero que usted sepa que leer las enseñanzas del Pentateuco, eso es maravilloso, porque muchas de ellas son símbolos, son sombra, debo decir, son sombra de lo que ha de venir, que es lo real. Son figuras de lo que ha de venir, que es lo real. Cuando nosotros vemos la enseñanza del Cordero, de lo que es el fuego, de lo que es el altar, de lo que es el tabernáculo, nosotros vamos a ver que cada figura de esas tienen un cumplimiento en el Señor Jesucristo. El sacrificio con el sacrificio de Cristo, el fuego con la manifestación del Espíritu Santo, la leña con el poder de la palabra de Dios en lo que tiene que ver en la búsqueda espiritual, las tres dimensiones del tabernáculo de Moisés, en los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo,
que tienen que ver con las 3 dimensiones de nuestra adoración, cuando comenzamos a lavarnos las manos, cuando vamos al lugar santo, que vemos la mesa de la proposición, el pan sin levadura, el candelero, que tiene que ver ya cuando nosotros entramos a una relación más íntima con Dios, el lugar santísimo donde ya está el arca del pacto, que es la misma presencia de Dios, que es donde debo decir que está el propiciatorio. Entonces, todo eso tiene un gran valor para nosotros, pero tengamos cuidado porque el pacto de Moisés es temporal. Y muchas veces nosotros estamos diciendo, tienes que comportarte así, 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 para ganarte la gracia de Dios. Tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto, para que tú puedas disfrutar de lo que es el nuevo pacto. No, 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 no. Nosotros, y vuelvo y repito, recibo bendiciones condicionadas por mi obediencia, pero el carácter incondicional de la salvación permanece intacto. Entonces, en este sentido, el tercer punto nos habla de la naturaleza incondicional de los pactos, y esto es independiente a los 2 tipos de pactos. La naturaleza incondicional de los pactos es que todos los pactos dependen y vienen de Dios. Porque no fue el hombre que dijo, no, déjame hacer un pacto en el Edén. No fue el hombre que dijo, no, déjame hacer un pacto por la tierra prometida, déjame hacer un pacto por la nación de Israel, por Cristo. No, no, no. Todos los pactos vienen de Dios. Por eso es que hablamos del carácter incondicional, de la naturaleza incondicional de los pactos. Y lo número 4 es el hecho de que nosotros cuando estudiamos los pactos tenemos que tener en cuenta de que esos pactos fueron hechos con un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Ese pueblo no es el pueblo gentil, ese pueblo se llama Israel. Nosotros recibimos las bendiciones del nuevo pacto, nosotros recibimos la gracia del nuevo pacto por el sacrificio del Señor Jesucristo, pero todos estos pactos, todos los pactos fueron dados a un pueblo y fue el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no podemos estudiar los pactos sin estudiar la nación de Israel. Cada elemento tiene un punto importante y nosotros tenemos que caer a la cultura de este pueblo, a las expectativas de este pueblo, a lo que Dios le estaba refiriendo a este pueblo como una sombra, que bien nosotros podemos ver que es nada más una figura de lo que viene a ser el pacto del Señor Jesucristo, no solamente con Israel, sino con toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros estudiamos los pactos, tengamos siempre presente que no fue con el pueblo dominicano que Dios hizo pacto, porque sería otro estudio, sería otra cosa. No fue con el pueblo puertorriqueño, no fue con los estadounidenses, no fue con los italianos, fue con Israel. Pues por lo tanto, el estudio de la nación de Israel debe llamarnos nuestra atención. Usted, la medida en que pueda conseguir libros, diccionarios, comentarios bíblicos que le hablen de la cultura, de la sociología, de la educación de la nación de Israel, va a ser muy provechoso porque estamos hablando de un Dios de pacto que hizo su alianza con este pueblo Israel. Preguntas y comentarios hasta ahora. Preguntas y comentarios. Bueno, pastora. Ajá. Sí. Una preguntita. Ahí entra, ¿me escucho? Sí. Ahí entra la parte también en cuanto a un ejemplo, cuando maldecían una generación o algo por una desobediencia o algo de alguien. Por ejemplo, cuando Eliseo maldice a la generación de su discípulo por tomar la ofrenda del rey, más o menos. O sea, él maldice su generación. Más o menos entra también eso en lo que es un pacto. Bueno, no. Las maldiciones generacionales no entran dentro de un pacto porque recuerda que un pacto es una alianza entre 2 partes y nadie recibe una maldición como una alianza. Ok, vale. Usted no dice, tú me vas a maldecir, vamos a ver, vamos a hacer una alianza. No. Esos son ya maldiciones unilaterales, ¿no? Una persona, nosotros lo vamos a ver un sinnúmero de veces, especialmente en el Antiguo Testamento,
pero ya el pacto tiene que ver con dos partes. Es muy independiente de eso. Muy independiente. Pregunto, Yovanka, Diga pastora, usted, siervo. te bendiga. Dios te bendiga. Siguiendo la línea de la pregunta del hermano, Ujú. quebrantar un pacto puede traer maldición. Quebrantar un pacto puede traer maldición. Lo primero sería, ¿podemos nosotros quebrantar un pacto? O sea, dentro del carácter, la naturaleza de estos pactos dados por Dios. Ahora, la pregunta yo creo que va ligada, si yo no recibo el pacto, porque el pacto no puede ser quebrantado. ¿Verdad que sí? O sea, el pacto que viene de Dios, yo no lo puedo quebrantar. El pacto, aunque yo no lo reciba, sigue vigente. Aunque yo no lo Pero si hay reciba en mi vida, pastora, sigue vigente. Entonces, si yo no camino bajo el pacto que está vigente ahora, que es el pacto de gracia, yo no recibo las bendiciones del Señor. No sé si contesto tu pregunta, José. José. Sí, perdona, es que lo pongo en el mute. Sí, ya entendí. O sea, es como el tú amar es una decisión. Tú decides amar a Dios, pero si tú lo amas conforme a su voluntad, o sea, y a su norma, entonces decidimos nosotros seguir el pacto que ya Dios estableció, sí o no. No depende de nosotros, sino depende de Dios en base a nuestra decisión. Amén. En definitiva, el pacto siempre va a estar ahí. Los pactos, yo no puedo quebrantar un pacto porque el pacto de Dios siempre va a estar ahí. Ahora, yo puedo decidir, o sea, yo puedo no seguir las bendiciones que trae ese pacto, en el sentido de que yo no recibo, no quiero saber del pacto de Dios, no entro en ese acuerdo, en esa alianza. Entonces, en ese sentido, las bendiciones no llegarán a mi vida. Estoy desprotegido, estoy caminando bajo maldición, por decirlo así, porque no tengo la cobertura del pacto que ya Dios ha ofrecido para mí. O sea, lo único que queda en mí, como es una alianza entre dos partes, es hacer alianza con Dios. Conclusión, pastora, lo que quiere decir entonces es que el pacto con Dios quebranta la maldición que tenemos antes de conocer a Dios. Amén, porque entonces andamos bajo la bendición del pacto, ¿sí? Pregunta, pastora. Diga usted. De acuerdo a lo que usted explicaba de los pactos fueron hechos exclusivamente con el pueblo de Israel, nosotros entramos dentro del pacto de la gracia. Mayormente nosotros como líderes o como cristianos tendemos a veces en nuestras oraciones o en nuestra forma de pensar aplicarnos esos pactos en cierto momento o situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham en determinado momento, el que te maldijera, yo será maldito, y el que te bendijera, yo lo bendeciré. Entonces muchas veces nosotros como que le exigimos a Dios el hecho de que él le ha dicho eso a Abraham, también nosotros tenemos como que asumimos que a nosotros no nos puede tocar ni siquiera un alfiler porque le servimos al Señor. Aclárame esa parte. No, mira, honestamente, el pacto de Abraham tiene un significado muy importante para nosotros porque es la base, ¿no?, del nuevo pacto. De hecho, por la promesa que Dios le dio a Abraham. Y eso es importante, pero ya ahí no estamos yendo al pacto de Abraham, pero lo vamos a adelantar ahora. Por la promesa que Dios le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por ese compromiso, recuerden que en el principio nosotros hablábamos de que Dios hace un compromiso consigo mismo. O sea, es un trato que Dios hace consigo mismo de no faltar, de serle fiel a este pueblo. Y cuando Él le hace este pacto con Abraham, que dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, para que eso pudiera ser cumplido, tenía que venir Cristo. O sea, Cristo tenía que venir a la tierra. Es decir, que el pacto de Abraham, de manera directa, se cumple en nosotros, es a través del Señor Jesucristo.
Es decir, que todas esas bendiciones nos acompañan. Ese pacto se renovó con Cristo. Ahora, esta parte que usted menciona, de que yo bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice, eso es cierto, porque nosotros estamos bajo el pacto dado a Abraham, pero cumplido en el Señor Jesucristo. Y básicamente, de manera directa, y la primera referencia es en alusión a la nación de Israel. Por eso es que nosotros estamos llamados a bendecir la nación de Israel, porque es el pueblo que Dios utilizó, para revelar su palabra. Ahora debo decir que nosotros, siendo la Israel espiritual, nosotros somos cuidados por Dios, nosotros somos velados por Dios, pero a veces no es de la forma en que nosotros esperamos. Muchas veces nosotros creemos que la manera en que Dios vela por nosotros es que no nos pase nada. Y no necesariamente no es que no nos pase nada. Es que nuestra espiritualidad sea guardada, porque Dios con lo que quiere trabajar es con lo eterno. Nosotros estamos muy concentrados en lo de afuera, pero con lo que Dios quiere trabajar es con lo eterno. Dios quiere formar a una iglesia que vaya a la eternidad, no que se quede aquí en la tierra. Y las casas y los carros y el cuerpo sano se va a quedar aquí en la tierra. Lo que va a permanecer es el espíritu que va a tener contacto eternamente con Dios. Entonces, volviendo a su pregunta, nosotros estamos bajo esa promesa de bendición. Nosotros seremos bendición. También el que se levante con nosotros no se levanta contra nosotros, se levanta en contra de Dios, se levanta en contra del evangelio. El que la maldice a usted no maldice a Virginia, maldice al Dios a quien usted representa. No maldice a Minerva, sino maldice al Cristo que vive en ella. Porque usted está sonando no por un concepto personal, usted está sonando por ser pueblo de Dios. Entonces ya nosotros cuando venimos a Cristo no tenemos una identidad propia, nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, y el que se levante contra nosotros se está levantando en contra de Cristo. Entonces por eso es que esa palabra se cumple en nosotros, porque somos cuerpo de Cristo. El que se levanta en contra de Cristo no le queda de otra que solamente recibir maldición, porque la maldición es Jesús. ¿Quién más? Por favor, pongan sus micrófonos en silencio. Gracias. No sé, Pastora Virginia, si le contesto. No, sí, amada, complacida, porque yo entiendo que nosotros como parte de ese pueblo de Dios, que aunque no seamos israelitas, heredamos la promesa de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque a veces nos confundimos mucho en las cuestiones de las bendiciones que debemos de recibir por ser hijos de Dios. Y nos sometemos como a que no, como le dije antes, no nos puede tocar nada porque somos siervos del Señor. Pero si alguien fue abatido y remeniado, fue ese pueblo de Israel. Ese pueblo pasó por muchas, por su desobediencia. O sea, si nosotros desobedecemos, también vamos a pasar la misma vicisitud que pasó ese pueblo, aunque vivamos en la gracia. Claro, porque hay que tener claro una cosa. ¿De dónde viene lo que sucede en nuestra vida? Y hay muchas veces que hay cosas que nosotros no entendemos que suceden en nuestra vida y le adjudicamos eventos al diablo cuando son cosas que vienen realmente de Dios. Y nosotros decimos, pero que el Señor reprenda al diablo por esta crisis económica, pero es que no. Muchas veces Dios te está pasando por esa crisis para saber lo que hay en tu corazón. Listo. Amén. Dios lo permite, porque es que a Dios le interesa trabajar con lo que hay dentro de ti, con tu espíritu, y no con lo que tú tengas o no tengas. O sea, la iglesia tiene que entender que el propósito principal de Dios es lo eterno. Amén. Que este mundo es pasajero. Y que la Biblia dice que Dios está interesado en que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero conforme como prospera nuestra alma. Entonces, si nuestra alma está vacía y seca, ¿de qué manera nosotros esperamos prosperar aquí en la tierra? Amén. Entonces, nuestra alma primeramente tiene que ser prosperada. Sí, del que se levanta en contra de nosotros, se levanta en contra de Cristo, sí, está acarreando maldición para su vida, porque la bendición es Cristo. Tú no puedes levantarte en contra de la bendición, porque la bendición es Jesús. Amén. Entonces, por eso ese pacto de Abraham se cumple en la iglesia, pero es a través de Cristo. No es que yo de cualquier cosa, ese me miró mal,
esa me tiene envidia, que Dios la va a maldecir, eso está muy mal orientado. Ahora, La parte nosotros right. como cuerpo que estamos haciendo la obra de Dios, ¿m? por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando las naciones tratan de quitar la Biblia de las escuelas. Amén. Mucho cuidado. Cuando están tratando de atentar contra el culto público, la libertad de expresión religiosa, porque eso trae maldición. Porque tú no te estás levantando, ese gobierno no se está levantando con un grupo de personas religiosos, se está levantando en contra de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú estás echando fuera la bendición que es Cristo, ¿qué te espera? Maldición. Porque tú sacaste la bendición del medio, que es Cristo. ¿Alguien más para ya ir concluyendo? Pastora, yo quiero preguntar algo. Diga usted. Y respecto a la explicación que usted está dando de que el Señor no prueba, ¿verdad? En nuestro espíritu. Entonces, si yo estoy pasando por una situación económica, que fue el tema que usted tocó, y yo digo que el Señor me diga, reprenda al diablo por lo que estoy pasando, es porque el Señor me está probando en mi espíritu para ver mi alcance de mi fe. Yo puedo decir que el Señor me está tentando. No, mira, la Biblia dice que el Señor no tienta a nadie. Todo lo que sucede en nuestra vida está bajo la soberanía de Dios. Porque Dios no es que te está tentando, porque la tentación tiene una connotación, hacernos a que nosotros caigamos conforme a nuestra concupiscencia. Porque el tentarte, cuando tú me hablas de tentación, es que vamos a ver si tú claudicas en contra de Dios, déjame yo tentarte, como le hizo Satanás al mismo Dios en el desierto. En el Tírate desierto, de ahí. exactamente. Estaba pensando también en Amén. Job. Estaba pensando en Job, que le quitó todo para que, a ver si Job maldecía a Dios, pero igual, el mismo Satanás en medio del desierto, ¿no? Te estoy presentando algo para hacerte claudicar, para hacerte fallar delante de la presencia de Dios. Ese no es el objetivo de Dios. Dios no tienta a nadie. Okay. Ahora, eso es diferente al proceso. Eso es diferente al proceso. Yo puedo decir, yo he pasado por procesos económicos y no puedo, en el momento uno no lo entiende. Y en el momento yo pude haber dicho, oye, pero el diablo, el Señor lo reprenda y lo reprendí 1000 veces. Pero después, cuando uno ve el cuadro completo, uno finalmente puede decir, verdaderamente Dios obró y pude ver la mano de Dios. ¿Entiende? Y pude conocer cuál fue el objetivo de lo que Dios quería enseñarme en mi vida. Y pude entender lo que dice Deuteronomio 8, que es uno de los textos que yo realmente valoro del Pentateuco, que es precisamente eso. Hay gente que no lo entiende, punto. Hay gente que no lo entiende y todo se lo quiere echar al diablo. Y no necesariamente es así. Hay cosas que Dios nos necesita enseñar que no lo vamos a aprender de otra forma que no sea a través de procesos. Y entonces, en ese sentido, uno tiene que mantenerse en oración y decirle a Dios, Padre, dime qué tú me quieres enseñar para que por medio de este proceso yo pueda crecer. Claro, hay olas que se levantan, claro que sí. Y uno tiene que reprenderla y uno tiene que utilizar todos los recursos de la autoridad que Dios le da. Porque hay olas que se levantan y uno tiene que reprenderla en el nombre de Jesús y pararse enfrente a eso. Y en medio del proceso recibir la sabiduría de Dios para manejarse. Pastora, yo quería agregarle algo a eso. Amén, diga usted. Yo también pienso que muchas veces el ser humano es que toma decisiones sin consultarla con Dios y se mueve en situaciones donde caemos en un estado peor que donde estábamos y muchas veces decimos, ay Dios, fuiste tú o fue el enemigo. No, Dios te da mucho y tú como ambicioso quieres más y te mueves. Ya ahí no le puedes echar la culpa a Dios porque Dios te dio. Dios te ha dado mucho, pero tú en tu ambición como hombre te mueves buscando más
y si no tiene un, ¿cómo se llama? Si no es positivo el movimiento y caes en un estado peor en el que estaba, no es Dios, es tu decisión. No, y eso es muy importante, Miriam, porque a veces a nosotros nos gusta tomar muchas decisiones a la ligera. Y nosotros nos movemos y caminamos y entendemos que Dios tiene que respaldar todo lo que nosotros hagamos porque somos hijos de Dios. Y hay algo que yo quiero que usted sepa que debe tener mucho cuidado. El hecho de que usted vea una puerta abierta no quiere decir que fue Dios que la abrió. Y yo veo gente muchas veces tomando decisiones porque dicen, le voy a poner un ejemplo. Bueno, yo me voy a poner a jugar baloncesto. Si yo voy a una cancha y el entrenador me pone a jugar, es porque Dios quiere que yo juegue. Es un ejemplo hipotético. Entonces, ya ese evento entendemos que fue una señal de Dios y nos vamos por ahí para abajo. Que no, que si me dicen que sí en tal sitio, eso es porque Dios quiere. O sea, usted tiene que tener cuidado con eso. Porque no todas las puertas que se abren son de Dios. Usted tiene que sentarse, orar, tomar tiempo a solas con Dios y estar seguro de que Dios le está hablando. Y estar consciente de todas las variables que tiene su decisión. Para que entonces luego, ¿verdad? Cuando algo salga mal, no diga que fue Dios tampoco que lo dejó. Eso es una realidad y eso ya tiene que ver con toma de decisiones y todo lo que uno debe valorar cuando uno toma decisiones. Pero ya eso sería otro tema, pero que es muy importante que nosotros lo sepamos a la hora de nosotros referirnos a Dios como aquel que nos prueba o no nos prueba, la voluntad o no la voluntad, si Él quiere o no quiere, si me dejó o no me dejó. Pero yo creo que siempre será importante nosotros orar y saber, conocer cuál es la voluntad de Dios en todo lo que nosotros vamos a hacer. Ya, una última pregunta, amados, un último comentario. No, no hay alguien que quiera decir algo para yo no hablar más, porque me hubiese gustado como abundar algo con respecto a esa pregunta de Minerva, porque eso es como bien profundo. Y como decía nuestra hermana Miriam, a veces nosotros nos distorsionamos en ese sentido. Y es que si usted compara, o sea, nosotros comparamos a Job y a Jesús en el desierto, Jesús estaba siendo tentado por el enemigo, pero Job no. Job estaba siendo probada su fe, porque Job estaba siendo probado en base a lo que tenía y Jesús en base a lo que no tenía en el momento. Así o sea, es. Necesidad de pan, él lo tentó con el pan. Amén. Necesidad de autoridad, lo tentó con la autoridad y etcétera, etcétera. Pero Job no, Job, él comenzó a quitarle lo que tenía para ver si su fe era debilitada y renunciaba de la fe que él tenía hacia su Dios. Pero O mire sea, que cómo son una dos pasos cosa, muy diferentes. mire como una cosa, Pastora Virginia, en Job se conjugan dos cosas. En Job se conjuga la prueba y la tentación. Porque en Job, los amigos de Job, los llamados amigos de Job y la esposa de Job, lo que decía, lo que lo estaban, era como motivando a que maldijeran contra Dios. Exactamente, a renunciar a su fe. Maldice porque Dios y él fue muere. llevado a ese estado, él fue Eso llevado a estamos ese estado pensando. para eso. Exactamente. O sea que ahí, como usted dice, ahí hay una prueba, pero se conjugan dos cosas. Hay una tentación en medio de la prueba. De que, oye, maldice a tu Dios y muérete. Porque, ¿qué tienes tú ahora? Tú no tienes nada. Entonces, esos amigos que no eran tan amigos y esta esposa que estaba al lado de él, que no entendía nada, entonces podía provocar en él lo que honestamente en su corazón no estaba. Pero lo importante es que nosotros podamos entender el principio clave. Dios no tienta a nadie. Amén. Dios no te va a poner Amén. Dios no te va a poner el dulce cuando tú estás ayunando para que tú digas, ¿me lo como o no me lo como? O sea, Dios no te va a poner a ti a elegir entre serle fiel o no serle fiel. Dios lo que permite que suceda en tu vida es para formar tu carácter y para hacer de ti, para sacar lo mejor de ti, ¿no? Amén. No sé si tengo la oportunidad de hacer un último comentario rapidito, pastora. Claro que sí, claro que sí.
Es que el significado de tentación es que somos impulsados a hacer algo. Entonces no es lo mismo ser tentado que ser probado. En Santiago 1.15 dice que no podemos ser Que Dios no tentados tenta a nadie. Dios no tenta a nadie. sí. Entonces es una gran diferencia de la cual yo creo que muchas veces somos probados, la prueba de nuestra fe, para nosotros ser promovidos a un nuevo nivel. Dios no nos va a permitir tener algo si no estamos preparados para recibir eso. Entonces, nuestro corazón es probado para nosotros ser promovidos de parte de Dios y alcanzar las bendiciones que tiene para nosotros. Somos tentados de nosotros mismos, como dijo la de nuestra propia concupiscencia. Nuestra propia concupiscencia. Entonces, cuando nosotros soportamos esa prueba, somos promovidos, pero para soportar esa tentación tenemos que permitir que Cristo forme su carácter en nosotros, estar fortalecido en el Espíritu. Que es por medio de la prueba, José, ¿verdad? Así es. Bueno, amados, ¿qué les pareció su primera clase virtual, nuestro primer encuentro virtual? Nítido, nítido, nítido. Estamos aprendiendo. No estamos en eso. La semana que viene, amén, amén. La semana que viene vamos a hablar sobre el pacto edénico, pacto adámico y el pacto noético. Vamos a hablar de 3 cosas. Son 3 pactos. Repita, pastora. Pacto edénico, déjame ponérselo aquí en la pantalla. Mírenlo aquí. Edénico. Pacto edénico, pacto adámico. Esto está mal, la corrección está mal, es noético. Del Edén, de Adán y Noé. El primero es Edén, entonces. Edénico. Edénico. Adámico y noético. Noé. 3 pactos la semana que viene. Eso es vianda, pastor. Vamos con todo. Virginia, yo te lo puedo mandar, que yo le tiré foto ahí a la pantalla. Yo quiero que saludemos también, que está, yo no sé si todavía está por acá, está por aquí conectado también el hermano Wilkin de Barahona. No sé si está por aquí todavía, no lo veo. Creo que ya se fue. Hermano Wilkin. Wilkin de Barahona. Wow. Santo. Sí, ustedes saben que nosotros estamos orando al Señor por ese pueblo. Queremos hacer nuestro viaje misionero en Barahona este año, cuando ese espíritu de coronavirus se vaya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y nosotros queremos trabajar en esa ciudad de Barahona. Ok. Me dicen que ya entró Wilkin de nuevo. Vamos a ver. No sé si se pudo conectar. Creo que está teniendo un poquito de situaciones para entrar. Pero, anyway, nosotros, si nos puede escuchar o a través de Rainiel, le damos la bienvenida. Esperamos que esté con nosotros también la próxima semana, el próximo miércoles. A ustedes gracias por estar conmigo en este estudio. Vamos a aprender muchísimo, yo sé que sí. Vayan, ¿verdad?, leyendo todo lo que ustedes puedan. Vamos a sacar todos nuestros recursos, vamos a despolvar diccionario, comentario, todo. Y vamos a sacarle el mayor provecho al Dios de pacto. A mí particularmente me gusta mucho, creo que alimenta nuestra fe para creer que Dios lo va a hacer otra vez. Dios lo va a hacer otra vez. Amén. Así es que... Pastor Ramón, ¿a qué hora nos vamos a conectar? O por eso de una vez, pues. Aquí mismo nos quedamos. No, en Facebook. Ah, ok. A través de Casa de Dios Ciudad de Fe viene la transmisión de nuestro servicio miércoles. Perfecto. Así que estamos en los 10 minutos de receso de la escuela bíblica y el culto. Bien. ¿Está bien? Sí, no vamos a ir a beber agua. Vamos a ver si el experimento funciona. Ajá.